Bueno, Winnie the Pooh, Blood and Honey 2 es una película inglesa independiente que sigue un poco a Winnie the Pooh, Blood and Honey de 2023. ¿No? Esta película intentó utilizar los derechos que ya se habían liberado, son públicos, de Winnie Pooh, y ha sacado su continuación luego de haber tenido éxito con su primera entrega. En esta segunda entrega en donde van a ampliar un poco lo que es el lore, y sobre todo te va a explicar el origen de estas criaturas, ¿no? La idea un poco de esta película es tratar de, digamos, ampliar el conocimiento del espectador lo suficiente para poder crear una franquicia, lo cual creo que lo hizo bastante bien. Película que tuvo un estreno limitado por parte de ITN. Se estrenó en Reino Unido, Estados Unidos, en México y se va a estrenar en agosto en España. Voy a tratar de hacer esta review sin spoilers, sobre todo para la gente que no la haya visto todavía. Pero ya decirles que de un presupuesto de $400.000, cosa que esta película parece que hubiese costado mucho más, porque realmente está muy bien gastado el dinero, ha logrado recaudar $1.069.000. A pesar de tener un estreno limitado, podemos decir de que esta película ha ganado más de 2 veces y media, digamos, su inversión, con muy poca promoción. Así que hay que ser honestos, esta película ya con esto es un éxito, seguramente también se vendan derechos de televisación. Así que bueno, ¿de qué trata? Bueno, Christopher Robin huye del bosque de los Cien Acres y regresa a la ciudad de su infancia, que se llama Ashtown, para buscar ayuda. Y se cree que Christopher Robin es responsable y el incidente es denominado Masacre de los Cien Acres. Lo bueno es que te comentan de que se hizo una película sobre esa masacre. Eh, y bueno, tenés el pueblo partido en dos. Hay un grupo de gente que cree en Christopher Robin y están persiguiendo a Winnie Pooh. Y bueno, hay un grupo que cree que no, ¿no? El tema es que después de que es incriminado, Christopher va a una hipnoterapeuta que quiere lidiar un poco con el trauma de que le quedó cuando el hermano gemelo que él tenía, Billy, fue secuestrado y que no se lo vio más. El problema que tiene es que él se enfoca en recibirse de médico, pero con el tema de la película y de la masacre y de toda la mala publicidad y esto que está partido, una parte de la gente cree de que Christopher Robin es el responsable y hay otra parte que cree que no. Entonces te muestra un poco cómo es repudiado, le rompen el auto, lo acosan permanentemente y además lo echan de su trabajo en el hospital. Entonces quedamos con un Christopher Robin que está destruido. Y ese punto lo utiliza con un narrador en voz en off, utilizando un poco imágenes como de dibujos de un libro viejo, para mostrarte un paralelismo entre Pooh, que está siendo casado, porque es, digamos, son despreciados por ser monstruos, y Christopher Robin, que también lo consideran un monstruo, ¿no? Y como sus vidas tienen cierto paralelismo en donde ambos tienen unas vidas que son terribles y son horribles, ¿no? Donde el desprecio y, digamos, por parte de Ashdown es el factor común. Esto se va a ir repitiendo, ¿no? Gente que no lo invitan a Christopher Robin, por ejemplo, a un rave, porque quiere que todo el mundo vaya a su fiesta. Entonces si va Christopher Robin, van a pensar de que él mató a la gente, o sea que él es el asesino y no va a ir gente a esta rave. Pero bueno, en cuanto a la acción, ¿qué les puedo decir? La acción es muy buena. Es una slasher. Tienen que gustarle el slasher. Va a haber un montón de todo. Hay visceraciones, sangre, muerte, desmembramiento. Todas las formas de matar están contempladas en esta película. Vas a ver variedad de muertes. Algunas lentas, otras rápidas, otras terriblemente dolorosas. Hay una en concreto que es fracturado cada brazo y pierna antes de colocar su cabeza en una trampa, por ejemplo. Muy gráfico todo, o sea, si no les gusta la violencia gráfica, guarda. Esta película es gráfica.
Los litros de sangre corren como que fuera un océano. Hay una escena en el rave en donde aparece Winnie y compañía y bueno, y es terrible. Todo lo que pasa es terrible. O sea, y es una rave con 70 personas y no sale una. Y te lo va mostrando, ¿no? Ellos buscando y matando. Así. La policía de Ashtown yo creo que ya no quedan o tiene muchas vacantes porque la cantidad de policías que mueren en esta película ya es ridícula. El pobre Christopher Robin con su trauma y lo de la terapeuta es un poco para poder develar el misterio de dónde vienen todos estos monstruos terribles. Va a tener una explicación, no se preocupen. Me cayó un poco la película con la explicación, pero porque me gustaba más el no saber. Voy a ser honesto, prefería no saberlo todavía. Pero bueno, ahí te explican un poco. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Las actuaciones están muy bien. Todo el mundo actúa y le mete ganas. Piensa que esta película costó $400.000, no costó más. Sin embargo, todos están comprometidos con el proyecto, lo cual me gustó. Hay una especie de relación de Christopher Robin con un interés amoroso, pero es muy, muy secundario. Y vamos a ver un poco la venganza de Pooh, ¿no? En un momento Pooh va a hablar con el resto de sus amigos, ¿no? Búho, Tigre y demás, porque han matado a Piglet. Piglet muere de entrada, por eso no es spoiler. Y en un momento le dice Búho, bueno, Pooh, a ver, o vamos y tratamos de liquidar a todo el pueblo y puede que ganemos, o nos quedamos y seguramente vayamos a morir, porque no van a parar de buscar. Y obviamente pasa lo que tenía que pasar en esta película, ¿no? Salen a reventar a todo Dios. Y cuando digo a reventar a todo Dios, es a reventar a todo Dios. Si en la uno digamos, eran dos loquitos, Piglet y Pooh ahí matando gente, a un grupito muy pequeño, acá se van a cargar al pueblo. Acá no les importa nada y van a cargarse a todo el pueblo. Es como una venganza personal, no solo contra Christopher Robin, sino contra el pueblo. Va a haber una explicación de qué pasó. Christopher Robin va a seguir investigando el tema del hermano y nos vamos a topar con una explicación de qué o por qué existen estos monstruos. También se va a explicar la relación, que es un fuerte esta película. Aparentemente los recuerdos que tiene Christopher Robin de esa vida con el osito Pooh tan buena y tan genial, no es o no era tan genial. Básicamente era, digamos, la psiquis de un niño protegiéndolo porque aparentemente Pooh nunca fue algo muy normal, digamos. Y te muestran un par de, digamos, imágenes bastante perturbadoras, sobre todo en el comportamiento de Pooh, que te das cuenta que Pooh siempre fue este loco que estabas viendo y era la mente de este niño tratando de romantizar todo, o sea, todo se lo armó Christopher Robin en la cabeza de que Pooh era bueno y que jugaban y demás. También va a haber una explicación de por qué tenían una relación con Pooh, pero bueno. Así que bueno, al final del día, esta película vale la pena verla, sobre todo para los amantes del slasher. Me gustó, la explicación me vale, es un slasher. Y esto huele a franquicia. Esto seguramente será una franquicia de varias películas. Yo estoy esperando la 3 porque mi experiencia con esta película fue muy buena. Una buena película de asesinatos, de asesinos, con muertes, una variedad impresionante. No sé cómo van a hacer para mejorar si hicieron una tercera. Esto demuestra que más dinero a veces no significa más calidad. Esto tiene poco dinero y tiene una buena calidad. Y está hecho con mucha seriedad, que eso es lo más importante. Creo que nada más.
de esta película. Realmente una muy buena experiencia. Me hizo acordar mucho al género slasher de los 80. Tiene mucho de género slasher de los 80. De la banda sonora no hay nada muy destacable. Debo decir de que la película tiene un buen ritmo y poco más. Así que bueno, si ustedes la vieron me gustaría saber qué opinan de esto. Déjenlo en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en la próxima.